Buenas tardes, profesora Gabriela. Nosotros somos el equipo número C y vamos a exponer esta fase número 4 de los desórdenes del lenguaje y del pensamiento. Mi nombre es Tomás Enrique Hernández y vamos a comenzar con estas preguntas del día de hoy. Bueno, esta primera pregunta vamos a abordar la parte de anatomía, la parte de especialización, tanto de las áreas cerebrales, la simetría y asimetría. No nos vamos a enfocar un tanto en repetir estos términos que ya leímos en las lecturas anteriores, sino más bien a resaltar esos puntos importantes, más que nada poner en cuenta estas localizaciones. Bueno, anatómicamente, de acuerdo a los cortes que podemos realizarle al cerebro, en un corte sagital podríamos dividir el cerebro en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo. Muchas bibliografías nos manejan el hemisferio izquierdo como el dominante, sin embargo esto es relativo, como lo vamos a mencionar más adelante, en la parte de simetría cerebral. Si realizamos un corte frontal, vamos a dividir el cerebro también en una región anterior y una posterior. Y también existe otra división más en el caso de la división funcional. El mismo cerebro puede ser dividido o encéfalo en varias regiones o lóbulos, ¿vale? El lóbulo parietal, occipital, temporal y el lóbulo frontal. Estos, pues bueno, reciben estos nombres de acuerdo al hueso o a la zona que tengan próxima en el cráneo. Tendremos también el cerebelo y el tronco encefálico. Estos no forman parte como tal del propio encéfalo, de la masa encefálica, pero sí del sistema nervioso central y cada uno también tiene sus. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hacer énfasis en la parte de los hemisferios y las asimetrías o especialización. El término asimetría no puede dar un poco de confusión. Asimetría no quiere decir que no estén más que nada desiguales, sino que al final del día, si nosotros partimos el cerebro en dos, ¿verdad? Vamos a tener un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, pero a pesar de que tengan las mismas proporciones, cada uno puede tener diferencias, vaya la redundancia, funcionales, anatómicas y neuroquímicas. Entre ellas, pues bueno, en este cuadro comparativo expongo las principales diferencias, tanto del hemisferio izquierdo como del derecho. Anatómicamente, pues vamos a observar siempre que existe, en el caso de las mujeres, una mayor simetría. En el caso de los varones, existe una mayor asimetría entre estas masas hemisféricas. El hemisferio del varón es más asimétrico, por ende, el de las mujeres más simétrico sería una de las principales diferencias. Existe también en el hemisferio izquierdo una mayor prolongación de la cisura lateral. Sabemos que estas cisuras son surcos que existen en la masa encefálica y en el caso se tienden a ser mayor prolongadas hacia la región posterior. ¿Y esto por qué? Porque debe esta masa encefálica posterior tener mayor irrigación. Tiene bastantes funciones importantes en la parte posterior. Vamos a continuar ahora con las funcionales. Las principales diferencias funcionales que vamos a observar van a ser más que nada con la dominancia. Y este término de dominancia puede causar, o es bastante relativo, subjetivo, porque a pesar de que tengamos un hemisferio más dominante, que puede ser el derecho o el izquierdo, varía en cada persona. A pesar de ello no quiere decir que el otro hemisferio no tenga una función o que no sea importante, sino que a la vez también puede generar diferentes funciones o habilidades. Respecto a las hormonas sexuales, pues evidentemente la testosterona influye bastante en el crecimiento de las masas en el organismo como una hormona sexual masculina. Las mujeres también tienen testosterona, pero a nivel libre en plasma, y eso hace que al ser menor que en el varón, no tienden a desarrollar las masas también, y por lo tanto bloquean cierto desarrollo tanto del lenguaje. Por ello es que ciertas deficiencias y necesidades educativas especiales, algunas se acentúan más en los varones y más en los hombres, dependiendo también de la género.
Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva para terminar esta primera pregunta, y es que estos temas son bastante grandes. En la parte de simetría, voy a regresar a este corte sagital, partiendo del cerebro en los hemisferios derecho y izquierdo. Ambos van a tener las zonas corticales, hablando en este caso de la corteza cerebral. Tenemos una corteza cortical motora, una visual, una auditiva y una somatosensorial. El objetivo de esta pregunta no va a ser exponer las zonas una por una, es bastante complejo. Solamente voy a centrar un poquito más en que van a estar representadas y que tienen cierta simetría, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es decir, una lesión se puede agudizar más en el caso de una lesión cerebral por un traumatismo craneoencefálico, por cualquier lesión, una tumoración, hipoxia, etcétera. Se pueden acentuar más dependiendo del sitio vaya que se vea afectado. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Gracias, compañero. Ok, vamos a hablar acerca de la simetría cerebral y la dominancia o especialización hemisférica. La especialización hemisférica o asimetría cerebral se da en las zonas corticales, secundaria y terciarias, de acuerdo a Castro, o en las áreas de asociación cortical, de acuerdo a Portellano. Cuando hablamos sobre la simetría cerebral y dominancia o especialización hemisférica, esa se refiere a los conceptos para poder entender pues las funciones especializadas de cada uno de los hemisferios, tanto derecho como izquierdo, y para poder entender mejor su funcionamiento complejo del sistema cerebral. Es importante que se puedan reconocer las diferencias anatómicas, bioquímicas y funcionales del sistema cerebral. Es decir, se requiere conocer las funciones especializadas de cada uno de los hemisferios. Y es cuando hablamos de la diferenciación hemisférica, que esa se refiere a los estilos cognitivos, es decir, de que cada hemisferio tenga un estilo cognitivo diferente. Por ejemplo, el hemisferio derecho puede ser la parte no verbal, análogo, imaginativo, y el hemisferio izquierdo puede ser la parte verbal, analítico, que sea abstracto, ¿no? Y eso hace que cada uno de los hemisferios tenga una competencia diferente. Cuando hablamos acerca de la simetría cerebral, después se refiere a la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la información. Es decir, que cada parte o cada zona del cerebro tiene una capacidad para poder procesar y almacenar una información diferente que le corresponde a cada uno de los hemisferios. Cuando hablamos de la dominancia cerebral, se refiere al predominio de un hemisferio sobre otro en relación a su función cognitiva. Es decir, por ejemplo, el hemisferio izquierdo pues controla el lenguaje, ¿no? Esta dominancia cerebral se da de manera inconsciente y es completamente central y es involuntaria. O sea, no se puede modificar esa dominancia cerebral por medio de algún tipo de terapia, entrenamiento o algún tipo de educación, ¿no? Se menciona, Portellano menciona que algunas lesiones cerebrales a temprana edad podrían provocar un cambio en la dominancia cerebral. La dominancia cerebral tiene un sinónimo que es la lateralidad. La lateralidad se refiere en un amplio sentido pues el lado que más usamos, ¿no? Como menciona aquí, la mano, el pie, oído o el ojo derecho. Es por ello que existen el zurdo o el diestro, ¿no? Es la parte que se le da a la dominancia, si uso la mano izquierda o la mano derecha. Es importante recalcar que para que el sistema cerebral funcione de manera normal, debe haber una integridad hemisférica, de tanto el lado hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Muchas gracias. Continuamos con mi compañero con la siguiente pregunta. Claro, pasamos con la pregunta número 3, en la cual vamos a complementar lo que mencionó mi compañera en su pregunta anterior. Y ahora en esta pregunta nos vamos a enfocar a responder realmente las funciones de cada hemisferio específicas. Como su nombre, como lo dijo, perdón, mi compañera anteriormente, cada uno tiene sus funciones
Y yo voy a complementar esto que comenta con las áreas, por ejemplo, que son muy importantes, el hemisferio izquierdo, es lo que más podemos rescatar de este lado, de este hemisferio izquierdo, las áreas tanto de Broca como de Wernicke. Y pues bueno, retoman los nombres de los científicos o neurólogos que las descubren, ¿no? Que les dan este nombre a estas áreas. El área de Broca de la parte izquierda se va a enfocar más a la región del lenguaje. En el área de Broca vamos a encontrarnos más a la relación de las palabras con la expresión oral y formación de nuevas palabras. Esta va a estar situada en el área premotora, esto es la corteza cerebral, y la de Wernicke, igualmente, esta es una zona responsable igualmente del lenguaje. No recordemos que acá hay muchas lesiones que pueden afectar a estas áreas, ¿no? Del lado izquierdo, en este caso la de Wernicke se encuentra más hacia el lóbulo temporal, eso es importante, por lo que toda lesión en la zona temporal nos puede estar provocando afasias. Y del lado derecho, acá es más el control de la expresión no verbal y de la interpretación de las imágenes. Debido a esto, la inteligencia espacial, la percepción, la capacidad de expresar las emociones y de captarlas va a radicar específicamente en el lado derecho. Así, aspectos como la intuición, recuerdo de melodías, rostros y voces, por ejemplo, el conocimiento de la comunicación verbal, son controlados por este lado derecho. Importante de todo esto que expusimos hasta acá de anatomía, mi compañero y yo, todo esto va a recalcar en una conclusión que hacemos, parte anatómica. Poderlo rescatar en el simposio, ¿no? Como un tema de debate realmente, porque bastante se ha hecho sobre estudios sobre esto, y es lo que yo les mencionaba al inicio, ¿no? El hecho de que yo no tenga más desarrollado, que haya más dominancia del lado derecho, del lado izquierdo, no quiere decir que mis funciones del lenguaje van a estar más disminuidas. No, no quiere decir el hecho que tenga un dominante el derecho, un dominante el izquierdo, como un ejemplo muy sencillo, los diestros. Zurdos, por ejemplo, no quiere decir que tal vez no pueda escribir con la mano izquierda, ¿no? Claro que puedo desarrollar también este trabajo con el otro lado cerebral. Tampoco si tengo más desarrollado el derecho no quiere decir a lo mejor que no voy a tener una buena función del lenguaje o viceversa. Entonces eso es importante que quede claro hasta ahora la exposición, que tanto los de las funciones, cada uno tiene sus funciones especializadas. Sin embargo, la parte de lateralidad y de dominancia hace que uno más predomine en cuanto a su función, pero aún así esto va a poderse realizar sin ningún problema la del otro lado. A menos que haya algún problema patológico, alguna afasia o una lesión cerebral. Fuera de ahí todo tendría que estar mucho. Muy bien, pasamos a la siguiente. Mi nombre es Mónica Córdoba. A mí me tocó hablar sobre los trastornos del lenguaje. Podemos definirlos como más o menos tres, que sería ausencia de lenguaje o mutismo, que es cuando una persona, ya sea por situaciones de estrés, por elección propia o por tal vez algún síntoma psicótico, elige o no puede comunicar lo que piensa, se queda callada, se queda muda. Otros son los trastornos de ritmo. Esto tiene que ver con la velocidad con la que hablan o también con la forma en que entonan sus palabras. Todos recordamos que en la escuela, para conocer la sílaba tónica era ratón, esto, no sé, estar fomentando este ritmo en los niños para aprender a leer. Asimismo, los trastornos de ritmo son de personas que no tienen una alta velocidad a la hora de hablar, muy lenta, no estructuran el ritmo en las palabras o en las oraciones, o también tienen tartamudez. Y nos pasamos a los trastornos iterarios del lenguaje. Estos pueden ser como palilalia, que es repetir, se confunde más o menos con con ser tartamudo. Es repetir una palabra o una sílaba varias veces cuando estás hablando. También está la verbegenación, que es hablar incoherentemente a la hora de formular tus oraciones, no tienen congruencias unas con las otras. Y coprolalia, que es
son ciertos rasgos de personas con ciertas patologías que les propicia hablar con groserías o con un lenguaje no apropiado. Y pasamos a la siguiente pregunta. Bien, a mí me tocó hablar de los trastornos del pensamiento, que estas son alteraciones psicológicas y cuyo principal síntoma es alguna alteración de cogniciones del sujeto. Dentro de este tipo de trastornos se hace resaltar pues que el pensamiento puede verse alterado tanto en su contenido como en su forma. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo para no hacerlo tan extenso, ya que existen diferentes trastornos en diferentes grupos. Está los trastornos de la velocidad referido a la cantidad y velocidad en los pensamientos, que es la manera en la que manejan la velocidad de la información, como puede ser la taquipsiquia o pensamiento acelerado, que, ¿cómo se llama? Desarrollo del pensamiento más rápido de lo normal, por ejemplo, en episodios maniáticos y cuando una persona consume algún tipo de droga o está en efectos del alcohol. También pueden ser los trastornos de la forma propiante, que son también conocidos también como la continuidad del pensamiento. Hay un trastorno que es el pensamiento distraído, que cambia el tema debido a estímulos inmediatos o simplemente no termina la idea. También puede ser también por el consumo de drogas como la marihuana. También en un grupo están los trastornos del contenido, que es aquello en el que la persona verdaderamente piensa sobre algo como ideas, como fóbicas, mágicas, presentes en la esquizofrenia obsesivas, y llegan a afectarlos hasta en su propia realidad. Y también están los trastornos, un grupo que se llama los trastornos de la experiencia o vivencia del yo, del pensamiento, en donde el paciente se escapa de su propio control, pierde su propia, digamos, como que su propia personalidad debido a que se siente percibido o manipulado por alguna tercera persona. Sus alteraciones pueden ser una difusión o una divulgación del pensamiento. Esto obviamente se puede tratar y bueno, por mi parte sería todo. Pasamos con mi compañera. Gracias. Muy bien, ahora vamos a indicar cuáles son los posibles trastornos de pensamiento o de lenguaje que el personaje principal de la película Joker. Bueno, antes que nada quisiera yo mencionar que tiene un trastorno de esquizofrenia o psicosis. Como ustedes saben, la etiología de la esquizofrenia es genético, ¿no? Y los antecedentes que presenta Joker es que tuvo una niñez muy dolorosa dentro de su infancia, su contexto social era muy pobre, problemas económicos muy fuertes, sufría de acoso, cuidaba a su mamá. Todo esto, pues, completado con toda la depresión, la ansiedad y todo el aislamiento social, pues hizo que esto detonara, ¿no? Esta afección de la esquizofrenia. Esto se puede observar por sus acciones que pudimos ver en la película, en este caso, ¿no? Pues por sus fantasías, delirios, alucinaciones, pues se imaginaba o creaba contextos que no existían y pues tenían un comportamiento sin control de sus pensamientos y su lenguaje. También puedo mencionar que pues el consumo de tanta medicina pues tuvo un gran efecto adverso en él, ¿no? Porque pudimos notar pues su extrema delgadez y su estado de ánimo aletargado, ¿no? Además que tenía por pues, momentos esporádicos, risas incontrolables, que pues de la risa pasaba al llanto, del llanto a la risa, al dolor, ¿no? Que se le conoce como el síndrome pseudobulbar. Bueno, consideramos que tuvo el trastorno de pensamiento de la velocidad por la cantidad y velocidad de todos sus pensamientos que tenía por todos los motivos de estados depresivos que pasaba y por todo su profunda estados de tristeza, ¿no? Que al no poder comprender pues toda esa situación en sí mismo, pues le ocasionaban esos pensamientos escasos y retrasados, ¿no? También consideramos que tiene un trastorno de pensamiento de contenido debido a que creía que todo lo que pasaba a su alrededor pues era real, cuando pues no, nada de eso era real, y todo eso era provocado por sus ideas obsesivas, por sus delirios,
y por todas las preocupaciones y todo el dolor y la depresión y la tristeza, ¿no? Que no le permitían pues ver su propia realidad, ¿no? Y también trastornos de ritmo del lenguaje, que esto era ocasionado por la misma ansiedad que no le permitía formar sus ideas o terminar, ¿no? Aumentaba su tono de voz, pues cuando pasaba por ese momento del síndrome pseudobulbar, cuando reía, cuando lloraba, y esto le provocaba esas fugas de ideas que eran ocasionadas por su propia ansiedad, pues, que no le permitía centrarse en su propio entorno, ¿no? Y pues es lo que consideramos los posibles trastornos de pensamiento y lenguaje que podría haber tenido el personaje de la película Joker. Con esto terminamos y ya solo van las referencias bibliográficas. Gracias, compañeros. Saludos, compañeros. Gracias, maestra, y saludos.